Soy de Maella. Pues hace poco acabé la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Estoy sacándome el inglés, el B1, y sí es cierto que me gustan la mayoría de los deportes, pero ahora mismo no estoy practicando ninguno. El fútbol sala lo definiría como pasión, intensidad y equipo, compañerismo, más que nada. Lo más gratificante, creo yo, porque además que a mí me gusta mucho, es el que es un juego muy competitivo, de mucha intensidad, y a mí me gusta estar pues, durante todo el partido activa e intensa. Y lo más difícil, pues lo malo que tiene creo que es que me canso muy pronto. Es un orgullo para mí, que llevo ya 6 años en el Sala Zaragoza. Es un orgullo representar a Aragón con mi equipo, con mi club, con el que llevo ya 6 años y que además fuimos nosotras el que lo ascendimos a Primera División. Desde que empecé a jugar a fútbol sala, que empecé en mi pueblo, en Maella, y luego fui a Caspe a un equipo de chicas, pues yo creo que ha evolucionado un montón. Yo antes, cuando era pequeña que jugaba, apenas conocía las categorías estas mayores y bueno, pues ahora que he ido creciendo, he ido conociendo un poco más el mundo del fútbol sala, creo que ha tenido una evolución increíble. Todavía queda mucho por hacer y por crecer, pero creo que vamos en la línea correcta. He vivido allí hasta los 18 años y tanto con mi familia como con mis amigos y amigas tengo muy buenos recuerdos allí. Que somos muy tozudos. Soy de Zaragoza, Zaragoza capital. Y empecé, la verdad, que en cuanto se pudo. En tercero de infantil jugaba con mi hermano y en primero de primaria, que ya pude meterme en un equipo, me metí a jugar, así que 5 años. He terminado la carrera de matemáticas y ahora estoy estudiando un máster y otros deportes no practico, pero es verdad que me gusta mucho ver por la tele todo tipo de deportes y especialmente el fútbol 11. Bueno, yo creo que la clave del fútbol sala es una sola palabra, que es intensidad, porque en diferencia de otros deportes, los minutos en los que se está en pista son muchísimo más intensos, nunca estás de paseo ni caminando, es toda máxima intensidad. Lo más duro de la jugadora es lo que te comentaba, que al final tienes que estar siempre activa, no puedes parar a descansar en el momento en el que estés en campo. Sabes que el lugar de descanso es el banquillo, pero cuando estés en pista tienes que darlo todo. Que al final te quedas con que es importante disfrutar cada momento, porque ya hemos visto que de repente nos hemos tenido que quedar en casa y nos hemos perdido muchísimas cosas que quizá no disfrutábamos tanto. Creo que es un orgullo jugar en Primera División en Zaragoza, que es mi ciudad, así que muy contenta por ello. No sé, te diría que evidentemente Zaragoza capital, te diría que me gusta mucho la zona de la Expo, los edificios nuevos, la Torre del Agua y esa zona. Pues es verdad que también, a ver, es que soy también muy cabezota y me gusta tener la razón y muy terca, la verdad. Embo es una operadora aragonesa y por tanto tiene las mismas raíces que yo, así que también me decanto por eso. Pues soy de Pamplona y empecé con 12 añitos. Estoy estudiando educación primaria y bueno, tengo ese objetivo, ¿no?, de inculcar a la gente joven el hecho de ver el deporte como un estilo de vida y no solo como un pasatiempo. Se podría englobar en una, ¿no? Es un deporte en el cual necesitas mucho el compañerismo y si no consigues crear lo que es la palabra equipo no vas a llegar a ningún sitio. Es una posición dura, el hecho de ser portera, sabes que todo fallo va a terminar en gol, entonces creo que hay que estar muy preparado mentalmente. Y bueno, lo bonito de esa posición es el momento en el que el otro jugador ya está celebrando un gol y tú has conseguido rebatírselo. Creo que ha sido un poco el concepto de familia, ¿no?, de volver a estar unidos de las personas a las que yo estaba alejada. Bueno, para mí ha sido apostar por un proyecto de estar más cerquita de casa y creo que deberíamos luchar como mujeres por profesionalizar este deporte y el hecho de estar en un equipo profesional era un sueño para mí. De ser una ciudad grande que te da todas las posibilidades. Si me puedo quedar con un momento sería la cima del Moncayo. Bueno, como ha dicho Laura, creo que son muy cabezones. Apostar por el deporte femenino, ¿no? El hecho de que la empresa apoye un deporte el cual creemos, o al menos antes del COVID estaba en auge, creo que es muy importante y es algo por lo que yo estoy luchando día a día. Orgullosos de lo que nos une y nos conecta. Orgullosos de lo que nos une y nos conecta. Orgullosos de lo que nos une y nos conecta.